Vamos a empezar a grabar la clase para algunos que después, por alguna circunstancia, no pueda venir. Y hablando de eso, me está faltando una carpeta. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de cualquier cosa. Hoy vamos a ver si podemos resolver algunos problemas. Vamos a hacer alguna práctica de cálculo de cañería y de cálculo de espesor de recipiente con presión interior, que son los dos temas más común, digamos, necesarios para ustedes. Y bueno, haremos algún ejercicio con el fin de que ustedes más o menos aprendan el procedimiento a seguir y qué elementos vamos a necesitar para el cálculo, ¿sí? Y bueno, cómo son, digámoslo, las fórmulas que vamos a utilizar, todo eso. Ustedes en la parte práctica, cuando hagamos el examen, que va a ser, todavía no lo hemos hecho bien, pero supongo que será la primera hora, van a ser la primera hora, no sé, 6:15 a 7:15, supongo que pongamos una hora de, de examen parcial práctico. Ese va a ser con cámara y micrófono abierto, con carpeta abierta también para copiar fórmulas, esas cosas. Si hacen un listadito un poco simplificado de fórmulas o alguna otra cuestión, es mejor para que les sea más fácil, digamos, para cuando tengan que resolver el problema. Básicamente vamos a necesitar tener a mano lo que es la tabla de cañerías, con diámetros nominales y número de schedule, para cuando tengamos que determinar una cañería o espesor de una cañería, vamos a necesitar la tabla de schedule, números que nos darán, digamos, los espesores de las distintas cañerías. También vamos a necesitar una tabla que es la B31.1, que donde tenemos ahí las tensiones de rotura, las tensiones de flecha y las tensiones admisibles de los materiales a distintas temperaturas, porque podemos tener, tanto en cañerías como recipiente, procesos que estén a temperatura. Por lo tanto, los materiales, las tensiones admisibles de los materiales varían en función también de la temperatura. Entonces vamos a necesitar esa tabla que las tienen ustedes en el aula, donde podemos de ahí determinar cuáles son las tensiones para nosotros determinar espesores de materiales, ¿sí? Básicamente vamos a tener en la mayoría de los casos que calcular espesores, tanto sea en recipientes como en cañerías, porque vamos a tener varios parámetros que provienen del cálculo de las necesidades que ustedes van a tener según el proceso que lleven adelante. Por ejemplo, vamos a saber con qué presión de fluido, de gas, de un producto ustedes están trabajando, ¿sí? Van a saber el volumen de lo que están produciendo, tanto sea volumen que vaya por la cañería o volumen que esté en proceso en un recipiente. Vamos a ver la temperatura, ¿sí? Esos son datos de los procesos que ustedes tienen que analizar. Y vamos a tener también el tipo de fluido, de gas o de producto que tengamos, que nos va a orientar hacia qué tipo de material nosotros tenemos que utilizar hasta el fin. O sea, tenemos montones de datos y lo que tenemos que determinar normalmente es el espesor de pares.
En algunos casos que ya exista algo hecho o queremos cambiar algunas de las dimensiones o se nos cambian algunos parámetros por X causa, bueno, podríamos, teniendo el espesor, ver qué otros parámetros podemos variar, ¿no es cierto?, con ese espesor y que el recipiente o la cañería no sufra ni esté en peligro, digamos, de rotura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si podemos calcular algún, alguno de estos ítems, ¿sí? Le voy a hacer un poquito una explicación de la tabla. Ah, la tengo abierta, ahí se la voy a mostrar la tabla, para que repasemos un poco. Bueno, la tabla, esta que le decía de los tubos schedule, ¿sí? Nosotros normalmente vamos a tener un diámetro nominal, ¿sí? Un diámetro nominal de cañería, y con ese diámetro nominal de cañería nosotros vamos a calcular cuál sería el espesor de la cañería, ¿no es cierto?, que nos hace falta. Una vez calculado el espesor de la cañería, nos fijamos acá arriba el número de schedule, que era un número, ¿se acuerda?, de, que nos indicaba diversos espesores. A medida que crece el número de schedule, ¿sí?, crece el espesor de la pared de la cañería. Acuérdense que el diámetro nominal de la cañería es un diámetro hasta 12, 14 pulgadas, que no coincide con ninguno de los diámetros, ni interior ni exterior, de la cañería, sino que es un diámetro aproximadamente medio. Por eso acá en la tabla ustedes tienen el diámetro nominal de la cañería y cuál es el diámetro exterior que tiene esa cañería, como referencia. Como referencia. Y después acá tenemos en milímetros los diversos espesores para los distintos números de schedule de cañerías. Esa tabla tiene que tenerla a mano porque la vamos a consultar cuando hagamos el cálculo de cañerías o espesor de la cañería. Y esta sería la otra tabla que le explicaba de las tensiones del material en función de la temperatura de trabajo. Acá tenemos la denominación del material, empezando de los materiales más comunes con bajo contenido de carbono, el SA53A, SA53B, 106, 106G. Esto A, B, C es de acuerdo al proceso con que han sido fabricados las cañerías, ¿sí?, o el material, porque también, además de para las cañerías, este material se puede también utilizar para planchas de acero que después van a ser roladas para fabricar los cilindros o los extremos de recipiente. Entonces tenemos desde el SA53A, acero con bajo contenido de carbono, va aumentando la cantidad de carbono, incluso algunos otros aliantes también se van agregando, como por ejemplo, fíjense acá en la tabla de abajo, hay una pequeña tabla de composición de los aceros, ¿sí?, en donde sabemos que son todos aceros con bajo porcentaje de carbono, pero acá, por ejemplo, el 106 agrega silicio, el 106 también silicio. Acá ya en la serie SA333, 333, grado 3, ya acá empezamos con importante cantidad de níquel, ¿sí? El 35 molibdeno, 335 cromomolibdeno, y después tenemos en la serie 312, que el acero típico de esa norma es el AISI 304 o el AISI 316, que contienen mucho cromo y níquel. Estos últimos dos aceros son los aceros indeformables, son aceros aliados, y como tienen mucho cromo y níquel, ¿sí?, se transforman en aceros inoxidables. Nosotros aquí, después de la denominación de los aceros, tenemos columna de tensiones de rotura, todo en kilos por centímetros cuadrados, tensiones de fluencia, y después tenemos desde menos 10 grados a 40 grados las tensiones
admisibles del material. Tensión admisible del material. Entonces, tensión de rotura, por ejemplo, el primer caso, 3.400, tensión de fluencia 2.100 y tensión admisible 850. A partir de ahí va creciendo de temperatura, 93, 148, 204, 260, va creciendo la temperatura, ¿sí? Y va disminuyendo. Acá, bueno, se mantiene de 850 de 40 grados a 343, se mantiene la tensión admisible en 850. ¿Se acuerdan que en los aceros, a partir de los 350, 400 grados, yo les comenté que comenzaban a tener algunas dificultades, digamos, debido a la temperatura y principalmente aquellos materiales que iban a estar sometidos a mayores temperaturas por el fenómeno de creep? A mayor temperatura tenemos riesgo de fenómeno de creep porque la tensión admisible y el coeficiente y el módulo de elasticidad longitudinal E van variando sus valores. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, después tenemos 820 kilos por centímetro cuadrado, 750 y 650. A partir de ahí continúa igual la tensión admisible en 650. Bien, cuando nosotros tengamos que seleccionar un acero, entonces tenemos que venir a esta tabla, seleccionar un acero de todos estos de acuerdo al fluido, ¿no es cierto? Y a la temperatura de trabajo, y a partir de ahí procederemos del cálculo propiamente dicho de la cañería o del recipiente. Bueno, les voy a dictar el ejercicio y lo vamos a hacer para que ustedes, como les dije recién, tomen un poco de práctica y comiencen también ya a familiarizarse con algunos valores, sobre todo de las fórmulas, ¿no? de cañería o de recipiente que hemos visto. Sí, sí. La del número schedule. El número schedule. Está en unidad 2, cañerías, donde dice tabla de caños schedule. 2-1, tabla caños schedule. Esa es la tabla de caños. De nada. Bueno, entonces, anoten. Calcular el espesor de una cañería por la que circula un fluido corrosivo a una presión de 25 kilos por centímetros cuadrados. La temperatura es de 100 grados centígrados y el diámetro nominal de la cañería es de 8 pulgadas. Habría que averiguar tensión admisible, que no sabemos, cuál es el espesor mínimo de la cañería y el número de schedule de la misma. ¿Podría repetir los datos, profe? Sí. Calcular el espesor de una cañería por la que circula un fluido corrosivo, a una presión de 25 kilos por centímetros cuadrados. ¿Sí? La temperatura es de 100 grados centígrados. El diámetro nominal de la cañería es de 8 pulgadas. ¿Ven ahí el pizarrón? Sí, profe. Bueno, y entonces tenemos que averiguar tensión admisible, que no la sabemos. El espesor T de la cañería y el número schedule de la cañería. ¿Sí?
acuérdense que tanto para cañerías como para recipientes a presión interior, siempre partíamos de una fórmula que era la fórmula de la membrana, cuando vimos anillo delgado, tracción en un anillo delgado, que era la presión por el diámetro sobre 2 veces la tensión admisible. ¿Sí? Eso fue la primera fórmula que vimos por allá el tercer año, que era tracción en un anillo delgado, ¿sí? A la cual podríamos obtener de esa manera, con la presión, el diámetro y la tensión admisible del material, un espesor T, le llamamos espesor T, de, ya sea de cañería o de recipiente. Ahora, la norma ASME, toma esta fórmula, pero le agrega algunas cositas más en pos de tener en cuenta algunas otras variables, como por ejemplo la temperatura, que acá no la tiene en cuenta la temperatura, y algunos otros factores de corrección que tenían que ver también con los procesos de tecnología de fabricación de las cañerías y de los espesores que no eran a veces constantes. Entonces, al no tener un espesor constante, podría ser que en una cañería que, digamos, tuviera 4 o 5 milímetros de espesor, en algunas partes no lo tuviera. Entonces, son coeficientes que anexa la norma como coeficientes de seguridad, digamos. ¿Sí? Entonces, esta que era la fórmula original, ¿no es cierto? La norma le agregó algunas cosas, y en el caso de cañerías que estamos viendo ahora con este ejemplo que les comenté, le agregaba acá un 2i por P, siendo i un coeficiente que tenía que ver con la temperatura, bueno, en algún lado se lo había dado esto, ahora no recuerdo en el apunte, pero está. De todas formas, tienen tiempo ustedes de ver este valor tenía 0,4, 0,7, de acuerdo a entornos de temperatura. ¿Estamos? Y P es la presión de trabajo. Entonces, agregaba esto como un coeficiente, ¿sí?, correctivo debido a la temperatura y a las variaciones de espesor en cañerías por la fabricación. Fíjense ustedes que yo estoy sumando acá, en este caso en el denominador, un valor, ¿sí?, que lo que va a hacer ese valor es agrandar el denominador, ¿sí?, agrandar el denominador, y en este caso pasa a aumentar el valor de T. Si yo no tuviera esto, tendría un valor T, pero como tengo esto, el valor de T va a ser un poquito más grande, ¿sí? De todas maneras, siempre este valor de T que nosotros encontremos, después tenemos que llevarlo a la práctica y ver comercialmente qué se consigue, ¿sí? Básicamente tenemos que compararlo con lo que vamos a tener en la tabla de número de schedule, que es una tabla estandarizada, ¿no es cierto?, de fabricación de cañería. Entonces, dicho todo eso, veamos qué tenemos nosotros acá como datos. La presión tenemos como dato, ¿no es cierto? El diámetro también lo tenemos como un dato, ¿no es cierto? A ver que me fijo en la cañería. Ustedes tenganlo abierto a las tablas, así también van trabajando. ¿Sí? Yo se las voy a compartir para que vamos haciéndolo juntos. Acá está la tabla de... Acá. Ah, no, esta es la de tensión. Quería ir a la tabla de cañerías para ver el diámetro. Acá está. Bien. A nosotros nos dicen que tenemos una cañería de 8 pulgadas. 8 pulgadas, ¿sí? Entonces vamos a la tabla y verificamos que el diámetro exterior, este es el diámetro exterior de la cañería, es 219,1 milímetros. 219,1 milímetros, ¿sí? Entonces, el diámetro nuestro, si la extensión admisible la tenemos en centímetros cuadrados, nos conviene tenerla en centímetros al diámetro. Entonces, el diámetro va a ser igual a 21,9.
el diámetro D exterior, si quieren le ponemos E, va a ser igual a 21,9 centímetros. Entonces la presión la tenemos 25 kilos por centímetro cuadrado, el diámetro 21,9, sacado de la tabla esta que estamos viendo de cañería. ¿Bien? Bueno, ahora de lo que tenemos acá abajo, yo les voy a dar este dato, porque ustedes no tienen ahora la tabla esa ahí, que está en la parte de desarrollo de cañería, es 0,4 el valor de I para 100 grados centígrados de temperatura, que es el caso nuestro. Ahora vamos a buscar la tensión admisible. A ver, ¿quién me dice qué tensión admisible vamos a usar? De esta tablita. A ver. ¿Qué tipo de material necesitamos para este caso de cañería? Lean el enunciado. Un acero inoxidable porque es corrosivo. Claro, ya ahí tenemos determinantemente ya que el acero que tenemos que usar es inoxidable. ¿Sí? Es inoxidable. Entonces vamos a buscar dentro del inoxidable, que como les dije son los 304, 316, ¿sí? De la norma AISI, que acá está con la norma ANSI, SA312, TP304 o TP316. Cualquiera de los dos, eso estaría bien utilizarlo. ¿Cuál sería la tensión admisible que vamos a usar de estos aceros? ¿Cuál es la tensión admisible que vamos a usar para estos aceros? Fíjense en la tabla, a ver qué dicen. Bueno, a ver, ¿cuál es la tensión admisible que ustedes van a seleccionar acá? Bueno, acá tenemos que empezar a aplicar criterios. Si estamos a 100 grados, y ¿no es cierto? Y tenemos entre 93 y 148, por 7 grados no nos va a pasar nada en un acero, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a utilizar el acero, perdón, la tensión admisible a 93 grados, en este caso, porque 148 es mucho, ¿estamos? ¿Entienden? Entonces vamos a usar, que sería en este caso, 1250 kilos por centímetro cuadrado, ¿está bien? Sí. 1250. Fíjense que entre los dos aceros inoxidables que tenemos ahí, uno, la tensión admisible es 1250 y otro es 1140. Entonces, vamos a utilizar, ahí también usamos el criterio, el que más tensión admisible tenga, que es 1250, ¿no es cierto? Entonces, la tensión admisible es 1250 kilos por centímetro cuadrado. ¿Estamos? Muy bien. La presión acá era 25 kilos por 25 kilos y arriba es 25 kilos por 21,9 centímetros. Supongo que tendrán calculadora. ¿Pueden calcularlo? Pues yo tengo una acá, pero... $2,173 milímetros. Perfecto. Entonces, 2,73 milímetros. 173. 173, perdón. 2,173 milímetros es el espesor que se ha sacado, ¿sí? Según esta fórmula. Bueno, ahora veamos... ¿Serían centímetros, profe? ¿Perdón? ¿Serían centímetros? No sé, bueno, me editaron, no sé si ya hicieron la transformación. Todo esto está en centímetros.
2,1 que me lo dictó, ¿ya lo transformó en milímetros eso? Sí, lo hice con un programa que pasa solo las unidades, pero me puedo haber equivocado a lo mejor. Ah, bueno. No sé si hay. Bueno, sí, pero no estamos lejos. Hay algún número, algunas decimales que a lo mejor alguien puso y otro no. De todas formas, supongamos, ¿cuál es el otro número? 2,0. 0,16. Bueno, vamos a suponerte que hubo dos valores acá que sacamos. Veamos ahora la tabla de cañerías, donde están los números de schedule, para que ahora veamos cuál sería el comercialmente utilizable. Entonces vamos a tener acá que buscamos para 8 pulgadas de diámetro nominal. Tenemos acá valores en milímetros de los espesores y peso por metro. Son dos valores que tenemos acá. Fíjense, debajo del número de schedule, tenemos milímetros, que serían los espesores, y kilo por metros, el peso que tiene la cañería, ¿verdad? Bueno, nos posicionamos en 8 pulgadas y buscamos ahora 2,17 milímetros, por ejemplo. Entonces, en 8 pulgadas no tenemos tan bajos espesores. Fíjense, el mínimo espesor que tiene una cañería de 8 pulgadas es 6,36 milímetros. ¿Sí? Por eso le decía que puede, si hay alguna diferencia entre 2,17 y 2,016, no nos vamos a pelear por eso, porque después tenemos que ir a la tabla, ¿no es cierto? Y verificar qué es lo que existe. Entonces, vemos que este es un caño que para el tamaño que tiene de 8 pulgadas, 2 milímetros, que es lo que hemos calculado como resultado, es poco. No existe un caño de ese tamaño de 8 pulgadas, ¿sí? Con ese espesor. Arranca de 6,36 milímetros. De 6,36 milímetros arranca recién el caño. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a utilizar como resultado de esto un caño Schedule 20. O sea, nuestro caño será de 8 pulgadas, Schedule 20. ¿Estamos? Claro, es que 8 pulgadas son como 1016 milímetros. Ah, claro, pero escúchame, el diámetro de 8 pulgadas, como les dije, es un dato de diámetro nominal. Por eso en la tabla al lado tiene el diámetro exterior que corresponde a este D mayúscula, a ese D mayúscula que tenemos en la fórmula acá, que tiene que ver con el diámetro exterior de la cañería. ¿Estamos? Entonces, acá el diámetro que vamos a poner, el diámetro en milímetros del exterior de la cañería, no el nominal. ¿Estamos? Porque el nominal es un diámetro medio como que indefinido. No se sabe si está el medio, está cerca del diámetro interior o cerca del diámetro exterior. Es un diámetro referente, de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, cuando yo hago el cálculo, tengo como resultado que voy a necesitar un caño de 8 pulgadas, Schedule 20. Ah, respondemos acá. Schedule 20. El diámetro que hemos encontrado es 2,17. Y la tensión admisible 1250 kilos por centímetros cuadrados. Bueno, entonces, para que ustedes tengan una idea, basándonos en esta parte de la fórmula, ¿sí? Nosotros podemos tener algunas variantes. Por ejemplo, ¿no? Si esto que estamos viendo, che, pero si me pide 2 milímetros, ¿sí? Me pide 2 milímetros y el mínimo es de 6 milímetros. ¿Qué es lo que puedo variar yo acá?
sin que obviamente me varíe el proceso. A lo mejor para abaratar, porque voy a comprar un caño de 8 pulgadas, ¿me entienden? De 6 milímetros de espesor, que aparentemente para 25 kilos por milímetro cuadrado es poca presión, ¿no es cierto? Porque si para esta presión me da 2 milímetros, imagínense la que puedo soportar con 6 milímetros, mucho más. Entonces, ¿es necesario un caño de 8 pulgadas? Bueno, ahí voy a empezar a ver. Y el caudal es necesario que tenga un caño de 8 pulgadas, puede ser más chico. Y ahí vamos, haciendo un cálculo y recalculando de nuevo, porque de eso se trata. Normalmente, tanto sea en recipiente o en cañería, no vamos a hacer un cálculo y nos vamos a quedar con ese. Normalmente después empiezan este tipo de preguntas, che, pero 6 milímetros de espesor, hay muchos kilos, hay mucha plata, ¿vale la pena? A ver, la presión es esa, listo, la temperatura es esa, bueno, che, el caudal, no estamos sobrados a lo mejor para que circule en un caño 8 pulgadas una cantidad, y ahí empiezan, como le dije recién, a afinar un poco todos los cálculos hasta llegar al que realmente lo van a ejecutar. ¿Estamos? Siempre, en muchos casos, se va haciendo por tanteo estos cálculos. De todas maneras, es importante llegar a un buen valor, ¿no es cierto? A un valor correcto de espesor, sobre todo, porque si nosotros erramos en el espesor y después resulta que no va a soportar la presión, va a explotar, se va a romper todo. ¿Me entiendes? O sea, tiene una importancia clave el cálculo del espesor. Pero no, una vez tenido ese espesor, nosotros podemos ir jugando un poco, a ver qué podemos variar, a ver, y las condiciones estas, ¿van a ser siempre o no? O eventuales, y así. Entonces, podemos ir cambiando finalmente este número, o el de 6 milímetros o 35 que da finalmente el caño de Schedule 20, para que sea algo razonablemente fabricable. ¿Me entienden? Ustedes imagínense si esta cañería llega a tener una longitud importante, un caño de 8 pulgadas por ese espesor, la plata que gastaríamos en caño, el caño, normalmente los costos del caño es por kilo o por metros, pero va directamente proporcional, por supuesto, al peso y al espesor. Cuanto más espeso es el caño, de mayor espeso es el caño, más costoso es. Por varias razones. Primero, porque tiene más material. Segundo, porque la tecnología de fabricación y el costo de fabricación es mucho más costoso fabricar un caño de espesor grueso que un caño de espesor fino. Entonces, con todas esas cuestiones hay que razonar y ver qué podemos cambiar. A lo mejor, por ejemplo, otra alternativa, y le estoy tirando así varias cuestiones para que ustedes piensen. Ahí teníamos, ¿se acuerdan? En la tablita de tensiones admisibles, un acero inoxidable que tenía una tensión admisible menor. No me acuerdo, era 1100 y algo, me parece. ¿Se acuerdan? En la tablita que vimos recién. Bueno, espérate. Bueno, ese lado me parece que no es correcto. ¿Por qué? Porque tu temperatura va a estar muy ligada al proceso, muy ligada al proceso de la temperatura. Entonces me parece que es un parámetro que vos lo podés variar, pero poco, no sé, 5 grados, 10 grados, no lo sé, pero no 40 o 50 grados, me parece, ¿no? Pero vuelvo a lo que yo estaba diciéndole anteriormente. Fíjense en la tabla que había un material que era de tensión de misiles menor, que era un acero inoxidable también. En vez de 1250, me parece que era 1100 y algo. No sé si alguien tiene la tabla en 1140. Perfecto. Bueno, en vez de los 1200 ponemos acá un 1140. ¿Sí? En este caso, el espesor nos va a dar un poquito mayor a este, pero seguramente no va a llegar a los 6 milímetros. Pero, por ejemplo, un caño o un material en general que tenga menos o que soporte menos tensiones, va a ser más barato. ¿Se entiende? Entonces yo voy a acá poder seleccionar un caño de acero inoxidable, también de 6 milímetros, porque no creo que este llegue a más de 6 cuando le cambiemos la tensión de misiles por 1100 y algo,
pero si la tensión admisible de ese material es más baja que el otro, quiere decir que es de menor calidad. Y si es de menor calidad, es más bajo precio. ¿Entienden? Fíjense, de varias cositas que les dije, bueno, podemos lograr algo bueno. Entonces, por ejemplo, bajar el costo de la cañería si utilizamos ese otro material que todavía, siendo de menor calidad, vamos a estar sobredimensionados. ¿Estamos? Y fíjense que no hablamos de precio porque no conocemos el valor, etc. Solamente con las herramientas que tenemos acá a mano. La tablita, las dimensiones, la fórmula, el criterio. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o hay algo de esto que no entendieron? Profe, a mí me quedó una duda. Sí, diga. En el caso de que la presión dentro del caño sea menor que la atmosférica, ¿el cálculo sería el mismo? O sea, si sería vacío. En este caso sí. En este caso sí. En recipientes no. En recipientes es totalmente distinto el cálculo. ¿Sí? Lo único que puede variar, no me acuerdo si lo vimos a eso, que era variar este diámetro. Si utilizamos presiones externas, variamos eso, me parece, el diámetro, ¿no? Ahora ya me fijo para contestarte. No me acuerdo si variaba eso. Pero básicamente, en una cañería, el hecho de que haya una presión externa no es tan significativo como en un recipiente a presión externa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tubos intercambiadores, que puede ser que estén comprimidos por un gas, vapor, digamos, que circule por fuera de esos caños de un intercambiador, fíjese que el tamaño del caño es muy chico. Entonces, el efecto de esa presión externa sobre un caño muy pequeño no va a incidir como cuando tenemos un recipiente de tamaño importante. Entonces, podemos sondear por este lado, con presión externa también. ¿Sí? En cañerías hablo, ¿no? En cañerías. En recipientes no, en recipientes es totalmente distinto. En cañerías normalmente si existe esa presión externa no se colocan refuerzos, como en el caso de una cañería, por ejemplo. No existe eso porque la cañería, repito, al ser de diámetro tan pequeño, el efecto de pandeo de las paredes, de deflexión de las paredes, no ocurre en las cañerías. Sí ocurre en recipientes. ¿Estamos? Después lo busco y te lo aclaro más con una fórmula. ¿Estamos? Pero a Listo, priori, gracias, profe. en principio, hacemos lo mismo para presión interna como para presión externa en cañerías. Solamente. ¿Estamos? Bueno, un ejemplo muy típico, en un ejemplo que yo les podré dar como variante de esto, es que yo, por ejemplo, ya tenga una cañería de cierto espesor, porque está en funcionamiento mi planta o mis equipos auxiliares, lo que fuese, pero ahora resulta que voy a reutilizarlos para otro proceso. Para otro proceso en donde el fluido es corrosivo, o sea que también me sigue sirviendo el material que, que elegí, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a cambiar de proceso, ¿me entienden? Y ahora necesito saber que el espesor de cañería que yo tengo, que es de 635, para seguir con el mismo ejemplo, quiero saber qué presión me va a poder soportar, porque ahora yo voy a utilizar mayor presión en el nuevo proceso para el que quiero usar la misma cañería. Entonces, voy a rehacer el cálculo y lo único que tengo que hacer es despejar P, despejar la presión. Si yo tengo el espesor, tengo el diámetro, todos los valores, estos los tengo porque es la cañería que ya calculé, ¿sí? Lo único que ahora quiero cambiar el proceso y la presión a lo mejor se me va, no sé, a 30 o 40 kilos por centímetro cuadrado. Entonces yo quiero saber si eso me va a soportar. Entonces, el enunciado sería otro, ¿no es cierto? Tengo una cañería de espesor 635, 8 pulgadas, ¿qué presión máxima soportaría? Bueno, usamos lo mismo, pero despejamos la presión. Con ese resultado, vemos
si está por debajo o por encima de la presión de proceso que yo voy a tener en este nuevo trabajo que voy a hacer. O sea, no va a variar, digamos, no vamos a salir de esto. Puedo pedirles un espesor, puedo pedirle presión, puedo pedir un diámetro. Tengo estos dos valores de espesores y de presión, y bueno, a ver qué diámetro de cañería puedo utilizar, o cuál sería el diámetro de la cañería. Esta presión, recuerden que es la misma, así que también no, es un dato. Esto sale de la tablita, que es 0,4 y 0,7, son dos valores que tenemos ahí, que tiene que ver con las temperaturas de las cañerías. ¿Estamos? Voy a hacer ahora un cálculo de un espesor para pasar a recipientes. Si después tenemos alguna pregunta respecto de esto, volvemos, no tengo problema. Pero es para que vamos haciendo un ejercicio que tenga que ver con espesores de recipientes. Para ver también cuál sería el procedimiento. Una vez que ustedes acá aprenden el procedimiento, repito, no va a salir más que de acá. Y son variables, son parámetros que yo puedo fijar con criterio, o son parámetros que ya me lo da el enunciado, me lo da la situación que yo tenga en ese momento. Entonces, van a tener que tener las tablas, la tabla de material es la misma para este que para la de espesores de recipientes. Lo único que va a variar también es la fórmula, ¿no es cierto? A ver, les voy a dictar entonces el enunciado. Le dicto el enunciado de cálculo que vamos a hacer de recipientes. Profe, hay un compañero que está en sala de espera. Bien, perdonen. Avísenme porque yo no estaba viendo el... Por ahí lo veo el chat y a veces no. Bueno, anote por favor el enunciado que tiene que ver con el cálculo de la pared de un recipiente. Calcular el espesor de la pared de un recipiente de acero que está sometido a una presión de 20 kilos por centímetros cuadrados a 350 grados de temperatura. El diámetro es de 250 centímetros. Debemos seleccionar el material para un líquido no corrosivo, determinar material, para líquido no corrosivo, determinar el espesor que resiste dicha presión, y calcular el extremo semielíptico, cuyo eje mayor es el doble del eje menor de la elipse. Una elipse tiene dos ejes, uno mayor, uno menor. Este caso es muy particular y la mayoría de los extremos semielípticos que existen son así, el eje más largo es el doble del eje menor. Y acá entonces hacemos un ejemplo de un cálculo integral del espesor de la pared, ¿sí? Y del extremo, que en este caso es semielíptico, para ver cuáles serían los valores para comprar el chapo. Entonces, dijimos que el diámetro era de 250 centímetros. Estamos hablando de recipientes ahora, ¿no? ¿Se ve ahí donde estoy escribiendo o justo le da la luz? ¿Se ve ahí o no?
Ah, bien, pues veo que le da la luz de arriba y tenemos la presión 20 kilos por centímetros cuadrados. Dijimos que era un fluido no corrosivo, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que ahora calcular el espesor. Para un recipiente, también el espesor lo llamamos T para un recipiente, sería la presión por el diámetro también, ¿sí? Por 2 veces la tensión admisible. Esa es la misma fórmula de la membrana. Y la norma mejoró esa fórmula, digamos, muy básica de la membrana que se llama, ¿no? Y multiplicó a 2 veces la tensión admisible por un factor E, que es el factor de soldadura o coeficiente de soldadura, que como la mayoría de los recipientes son hechos por este método, son rolados y soldados, porque la mayoría de los recipientes son de tamaño importante. Entonces, más allá de una cañería que se puede hacer por extrusión, ¿no es cierto?, por alguno de estos métodos que vimos de construcción, un recipiente es de un tamaño tan importante que no se puede hacer de esa manera. También si se hace por tecnología de fundición es muy difícil. La mayoría de los recipientes son chapas roladas y soldadas, por lo que la norma multiplicó entonces a esta tensión admisible por un coeficiente de soldadura, que se los di también, después lo voy a verificar, si ustedes están en el aula virtual pueden verificar, que esa tabla de coeficiente de soldadura tiene un valor en función de si se le hace algún tratamiento térmico, en función si se le hace un ensayo no destructivo de tintas penetrantes o de radiografía, esas cosas que hacen o dan como resultado si la soldadura está buena o mala, entonces la norma se la aplicó acá. Entonces este E es un coeficiente de soldadura de la eficiencia que tiene la soldadura. Y después le resta una presión de trabajo, que en algunos casos, esta presión puede ser igual a la presión de prueba, que es 1,5 veces la presión de trabajo. Le voy a poner acá como una P minúscula, ¿sí? Que lo que hacemos a veces es calcular que esta presión es la presión de prueba, que es 1,5 veces la presión de trabajo, ¿sí? De todas maneras, en estos cálculos, como siempre le digo yo, siempre estamos sobredimensionando porque comercialmente se fabrican pocos espesores, entonces siempre estamos como que para irnos al siguiente es bastante más, el espesor. Entonces, si acá ponemos la presión de trabajo, tampoco nos va a hacer tantos problemas, ¿eh? Así que, y finalmente, la norma le suma un sobreespesor por corrosión C, sobreespesor por corrosión C, que varía entre 1, 1,5 hasta 2 milímetros de sobreespesor por corrosión, que se toma en cuenta para aquellos fluidos que no son corrosivos, pero que, como por ejemplo puede estar a la intemperie, puede haber humedad, o circula agua en el interior que a la larga también puede ir afectando a través de la corrosión el espesor de la pared. Entonces, se le puede sumar a este resultado 1, 1,5 o 2 milímetros de sobrematerial por corrosión. Solo en los materiales que van a trabajar con fluidos que no son corrosivos. Cuando trabajamos con el acero inoxidable, normalmente esto no va. El sobreespesor por corrosión no va, porque justamente lo que estamos haciendo es seleccionar un material que resiste a la oxidación. Esto se agrega a los materiales que no son resistentes a la corrosión, pero que trabajan con fluidos no corrosivos. No obstante, repito, hay humedad, si trabajamos incluso con agua, también el agua los llega a corroer con el tiempo. Entonces, se le agrega un poquito más en milímetros de sobreespesor tomado por corrosión. Bien, entonces, tenemos ya la fórmula para espesores de recipientes, en donde tenemos la presión, tenemos el diámetro, vuelta
analizar la tensión admisible que necesitamos en este caso. Vamos a la tabla, busquemos en la tabla, yo voy a buscar mientras si les puse los valores de eficiencia de la corrosión en la V para que lo tengan ustedes ahí. Que no nos falte esos datos que van a ser importantes. Fíjense, mientras tanto, ustedes, ¿en qué material usarían para este caso? Acá les puse eficiencia de la soldadura. Está en recipientes con presión interior y exterior. Eficiencia de la soldadura. Bueno, a ver, vamos. Vamos a los materiales de nuevo. Vamos a la tabla de materiales y dijimos que es un fluido no corrosivo y que va a trabajar a, ¿cuánto les dije? 350 grados. Me olvidé poner acá en el pizarrón 350 grados, que es la temperatura de trabajo. Bueno, veamos. No es un fluido corrosivo, o sea que vamos a utilizar los aceros al carbono comunes. Siempre lo más barato, por supuesto. Tenemos a 343 grados, una tensión admisible de 850 y la otra sería a 371 grados. El mismo caso que recién, tomemos la que está más cerca. 343 grados, 850 kilos por centímetros cuadrados sería el material. La tensión admisible. Entonces, la tensión admisible, 840 kilos. El valor de la eficiencia de la soldadura, que recién lo abrí para mostrarle. ¿Dónde está? Bueno, me parece que lo había bajado. Ah, sí, acá está. Esta no lo había abierto. Ahí se las muestro cuál es la tabla. Bueno, no lo puedo ver. Bueno, no lo puedo encontrar la tabla de la... Eficiencia máxima, exactamente, esa es. Está ahí en el aula virtual. Pero no la puedo ver acá, la abrí para mostrárselas y no la puedo ver. Yo la veo acá, pero no se las puedo mostrar a ustedes. No sé por qué no me aparece cuando la puedo compartir. No me aparece en el listado las tablitas estas. Bueno, en las tablas estas, en la tablita de eficiencia de la soldadura, no sé si ya la abrieron algunos o no, se acuerda que teníamos si el tipo de junta era tope, los tamaños, y una eficiencia básica era del 80%, ¿sí? Si no tenía ni radiografía ni tratamientos térmicos, una soldadura tope,
era de esa eficiencia. Bueno, nosotros normalmente un recipiente se lo suelda a tope, ¿eh? Tiene una soldadura a tope, y en algún caso, cuando son a lo mejor depresiones importantes o donde tenemos fluidos que pueden ser peligrosos, ¿no es cierto? Tendría que hacerse algunos ensayos no destructivos, radiografía a 100% de la soldadura para evitar problemas, ¿no es cierto? Vamos a tomar en este caso, que es una soldadura a tope, una eficiencia que no tiene en cuenta algunos ensayos y es del 0,80%. O sea, eso es un valor normal para un proceso que no sea, por ejemplo, de gases contaminantes, de líquidos tóxicos o algo así, donde sí se requiere exámenes más exhaustivos de la soldadura. Pero por el momento con 0,8, ¿no es cierto?, de eficiencia, estaría bien. Bueno, ahora vamos a suponer que tomo una presión de prueba hidráulica, que sería 1,5 por 20, que es la presión de trabajo. Eso da como algo así como 30, 1,5, o sea, una vez y media. Entonces, 30 sería kilos por centímetro cuadrado la presión de prueba. Y acá la presión tenemos 20 y el diámetro 250 centímetros. Entonces tenemos, ¿quieren que le pongamos algún sobreespesor por corrosión o no? Si le ponemos 1,5 milímetros, sería 0,15 centímetros de sobreespesor por corrosión. Entonces arriba tenemos 20 por 250, ¿sí? 20 por 250, eso es algo así como 5.000. Sí, 5.000. Y el denominador, ¿cuánto sería el denominador? Sería 2 por 840 tensión admisible por 0,80 menos 30. No, puede ser, sí. Yo ahí tengo un machete, está aproximado. ¿Sí? ¿Cuánto es? 39 milímetros, aproximadamente. Está bien, 39 milímetros. Lo que pasa es que tenemos, visto, una presión grande y es de tamaño también grande. 39, sí, 39 milímetros. Bueno, yo estuve viendo ahí las tablas y me está faltando de agregarle una que ya se las voy a agregar, que tiene que ver con los espesores de planchuelas o espesores de planchas de aceros para rolar y generar estos recipientes a presión. Normalmente esas planchas de acero vienen en pulgadas, en espesores de pulgadas. Yo ya le voy a poner, ya me fijé, esa tabla no la vi, pero la tengo, ya se las voy a poner ahí para que ustedes también tengan esto, me está faltando. Entonces, para que ustedes tengan una idea, esto está bien, es 39 milímetros el espesor de pared del recipiente. Ahora, vemos que estándar vienen medidas en pulgada, en el 90% de las planchas de acero que se venden son en pulgadas, y yo tengo en pulgadas, transformado en milímetros, 38, que es 1,5 pulgadas, y la que le sigue es 1,3 pulgadas, que es 44,4. 44,4 milímetros, ¿sí? Sería la plancha que podemos encontrar en el comercio, porque la otra que sigue para abajo es 38, es menor que esto, ¿sí? Ahí de vuelta, empecemos a aplicar algún criterio. La vida útil que yo tengo planificada para esta planta de tantos años, creemos que este sobreespesor por corrosión que le pusimos sería afectado, digamos, por el paso del tiempo y la corrosión, porque si yo no le agrego este 1,5 milímetros, acá yo tendría 8, perdón, 38. Entonces puedo usar el de 38 milímetros, si no agrego el sobreespesor por corrosión,
y me estaría entonces entrando dentro de lo que comercialmente se consigue, que es 38. Bárbaro. Entonces, evalúo esta posibilidad. Entonces digo, che, no, puede andar si le saco 100 milímetros y medio, y listo. Y compro material de 38 de espesor y no de 44, que en un recipiente importante, acá yo no les di el largo del recipiente, solamente les di el diámetro, 250 milímetros, a lo mejor un recipiente largo y el mejor el peso y en costo incide. ¿Está bien? Bueno, eso lo evaluaríamos cuando tenemos ya los resultados a la vista y decimos, bueno, a ver, y la verdad que me estoy yendo arriba casi 5 milímetros y que a lo mejor si yo no tomo en cuenta el sobrepeso por corrosión estoy en 38 y son 6 milímetros que me estoy ahorrando por la cantidad de materia, es mucho peso. Entonces, quizás deje de lado el sobrepeso por corrosión, porque el fluido no es corrosivo, o sea, si lo ataca la corrosión va a ser en un plazo de tiempo que a lo mejor es la vida útil del material, entonces no conviene, conviene gastar menos acá, ¿no es cierto?, que estar sobredimensionando lo que a lo mejor no me va a hacer falta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos, ¿está entendido alguna pregunta de esto? Porque ahora vamos a calcular el extremo. Calculamos el extremo ahora. Para conclusión, cuando borre esta fórmula, lo mismo que hicimos en el caso de las cañerías, puede ser que yo tenga un recipiente y quiera cambiarle de presión, de proceso, entonces digo, bueno, con el espesor que tengo el recipiente, ¿qué presión puede resistir? Entonces tengo que hacer lo mismo, despejar presión. Y nada más, lo demás se mantiene, son datos que tenemos. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo va a pasar de acá. O si yo digo, bueno, tengo un gas contaminante, entonces necesito que la soldadura sea inspeccionada 100% con radiografía y ultrasonido. Entonces, esto se me va a elevar a lo mejor a 0,90. La eficiencia 0,90. Algunas cosas que yo pueda variar. La presión de prueba no la puedo variar, siempre es 1,5 de la presión de trabajo. Entonces, esto no me va a variar. La presión de trabajo puede ser que me varíe si yo hago un cálculo al revés. Teniendo todo, quiero ver ahora cuánto este espesor me va a resistir. Entonces, sí, ahí tengo que despejar la presión y también tengo que despejar esto. ¿Sí? O primero, ¿yo qué haría? Estimaría una presión sin tener en cuenta todo esto, solamente con la fórmula simplificada, a ver si estoy lejos o no. Si no estoy lejos, bueno, rehago el cálculo y tomo una decisión. Ahora, si ya me varía mucho, entonces sí ya tengo que empezar a verificar si a esto, para no tener dos valores, esto lo dejo como presión de cálculo solamente, ¿cierto? Entonces, bueno, porque tengo que unificar acá para despejar las presiones, no puedo despejar esta y esta no, porque es la misma. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que unificar esas presiones para poder calcular cuál sería la presión máxima que soportaría este espesor T, que ya lo tengo. ¿Estamos? Haciendo mención a otro problema, ¿no es cierto? Y viendo qué situaciones yo acá puedo variar. Por ejemplo, si yo aumentara la presión, ¿no es cierto? O quisiera que el espesor sea menor. Si yo, por ejemplo, me parece mucho este espesor, la verdad es que es muy grueso, digo, no, es muy grueso, muchos kilos. ¿Qué puedo variar para mejorar esa situación? ¿Dónde apuntarían ustedes? Cambiar el acero por uno de mejor calidad. Muy bien, muy bien. Cambiaríamos el acero, por lo tanto esa tensión admisible va a ser más grande. No sé, a ver cuál le sigue. Por ejemplo, a 343 grados, ¿no? Por ejemplo, sin irnos a unos inoxidables, sino que tenemos acá, por ejemplo, el SA106 GRB, que ya tenemos 1060 kilos contra los 850 que tenemos acá. 840, perdón. O
Hay otro que le sigue, el SA333GR3. No, perdón, me salté. El SA106GRC, 1230 tiene ahí de tensión admisible a esa temperatura. Está bien. Si yo quisiera mejorar o disminuir el espesor, porque a lo mejor es muy pesado para el lugar donde yo lo voy a poner, bla, 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 no sé. Bien. Bueno, podremos rehacer el cálculo cambiando los 1840 por los 1230, que tiene un material de mejor calidad y más resistente. Entonces, quizás acá logremos a lo mejor 30 milímetros, no lo sé. Habría que hacer el cálculo. Si ustedes quieren después. Ah, muy bien. Sí. Sí. También puede usar ese. También se puede usar ese. El que vos sacaste 27 de espesor, ¿es el de 1230 kilos por centímetro cuadrado como tensión admisible? Perfecto. Bueno, gracias por el cálculo. Fíjense, entonces, cómo variando nosotros la calidad del material, bajamos 10, 12 a 29 son 10, menos 12 milímetros bajamos. 12 milímetros bajamos el espesor del recipiente usando otro material. Entonces ahí vamos a los costos. Quizás el costo de ese material un poquito más caro, sea mucho más barato hacerlo con eso y no pagar uno más barato pero que tiene un espesor de 12 milímetros mayor. ¿Estamos? Bueno, todas esas cuestiones de razonamiento de costos ya lo van a necesitar tener siempre presente. Ya es inevitable que todos los cálculos terminen en un costo y si lo podemos afrontar o no, o si es factible, en cuánto tiempo se amortiza. O sea, cuando usted vaya a trabajar en un lugar, lo van a apretar de una forma donde tiene que lograr costos. Todo pasa por costos. ¿Me entiende? Entonces, esto que yo le planteo va a ser moneda corriente, no solo en esta situación, en muchas situaciones que ustedes estén diseñando algo, van a finalmente tener que empezar a bajar costos de algún lado. Entonces hay que empezar a pensar, como ahí muy bien dijo hay un compañero, que mejoramos la calidad del material, aumentamos la tensión admisible, fíjense cuánto bajamos el peso. Entonces, este es un ejemplo de un problema tipo, del cual pueden salir otros problemas, ¿eh? O se puede encarar desde otros ángulos del problema, pero siempre va a ser bajo la órbita de esta fórmula y más o menos de estos criterios y de esa tabla de materiales no vamos a salir. ¿Entendieron? Calculemos ahora el espesor del extremo. Acuérdense que los extremos, de acuerdo a su forma, a su geometría, también van a tener distintos espesores. Podemos tener recipientes con un espesor, vamos ahora a hacer para este mismo caso, para ver para un extremo semielíptico cuál sería el espesor. En el caso de un espesor, le vamos a llamar, para diferenciarlo del anterior, podemos diferenciarlo como el espesor del extremo, T sub x. Para el caso de un extremo semielíptico, cuyo eje mayor es el doble que el eje menor de la elipse, esta fórmula ustedes la tienen ahí en la carpeta, después saquenla, la hoja esa, imprímanla, la hoja donde están todos los extremos del apunte que yo les di, ahí están todas las fórmulas de los extremos, tanto para presión interna como para presión exterior. En este caso es una presión interior. Entonces, tenemos base P por D, que es el diámetro, era 2 veces la tensión admisible, era muy similar a la fórmula, por supuesto, por E, eficiencia de soldadura, pero ahora hay otro coeficiente que en este caso es 0,2 de la presión interior. Y esta era la presión interior. ¿Sí?
Este diámetro en recipientes, siempre estamos hablando de recipientes de espesores delgados, de pared delgada, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense de los valores que estamos hablando, donde si acá yo tomo el diámetro interior o el diámetro exterior, no me va a variar mucho el valor final del espesor de la pared, ¿sí? Entonces, como tenemos como dato el espesor, el diámetro exterior, vamos a tomar el diámetro exterior para hacer el cálculo. ¿Estamos? Entonces, acá la tensión admisible va a ser la misma del material anterior, porque como tenemos que soldar, ¿sí? Y habíamos elegido en primera instancia el material más barato, necesitamos tener las mismas características de materiales para poder unirlos, ¿no es cierto? Entonces la tensión admisible, hagamos el cálculo para el primer ejemplo que nos daba 39 de espesor. O sea que usamos 840, 850 de tensión admisible. 850. Es la presión del ejercicio, exactamente. Era 20, vamos a poner por 250, esta es la misma parte que recién. 2 por 850 por 0,80 menos 0,2 por 20. Eso para el espesor del extremo. ¿Cuánto lo da eso? $36,87. En los casos de los extremos también vale si queremos colocarle acá un sobreespesor por corrosión. El criterio es el mismo, tener un sobreespesor por las dudas. ¿Estamos? Si queremos agregárselo o no. Si yo se lo agrego, supongamos que le agregamos, esto era en milímetros, 36 milímetros. Supongamos que le agregamos 1,5, 38,37. Casi me está quedando el mismo espesor que el recipiente. ¿Sí? Un poquito menos, pero casi el mismo espesor. Si tenés ahí, calculate para el otro, para cuando teníamos 1260, no, 1230, calculate o 1060 la tensión admisible. Bueno, ahora ponemos 1230 acá en la tensión admisible, a ver qué nos da. Para 1200. 26,95. Bueno, muy aproximado a los 27 que había sacado recién. O sea, ¿esto por qué se hace? Porque hay veces, y sobre todo cuando vamos más a los extremos cóncavos o los semiesféricos, sobre todo el semiesférico, que el cálculo del espesor del semiesférico es la mitad que la del recipiente. Por ejemplo, si el recipiente recién fue 39, si hacemos este cálculo para un extremo semiesférico, la mitad de 39 era como 19 y pico, 19,5 era. Ese espesor tendría el extremo de un recipiente si fuera semiesférico. En este caso, y lo más común que se hace, si tengo muy poca diferencia entre el extremo y el recipiente o la pared del recipiente, compro el mismo material. Siempre me va a salir más barato comprar cantidades del mismo material que anda variando 1 o 2 milímetros los espesores de los extremos. Si me van dando cada vez menores que los de espesor de pared. Entonces, no tiene sentido hacer una compra de materiales solo para el extremo si es prácticamente lo mismo que el de la pared. Por otro lado, siempre cuando soldamos, si los dos espesores son iguales, es mucho más fácil la soldadura, en el sentido de que la soldadura a tope siempre vamos a necesitar que sean lo más parecido posible los espesores, porque si no, si yo tengo un espesor menor que el otro, se me fundiría mucho más el de menor espesor que el otro. O la otra alternativa es mecanizar los extremos más anchos, llevándolos al mismo espesor en la zona de soldadura, al mismo espesor que el otro, que el extremo, por ejemplo.
Entonces tengo que hacer un gasto en mecanizar esas paredes que, por ejemplo, pueden ser a lo mejor de 39 milímetros, llevarlas a 37 para que me coincida una soldadura tope entre el recipiente y el extremo. Entonces, tener en cuenta todo eso, me conviene comprar todo el mismo espesor y se acabó. ¿Sí? Peleo el precio para ese espesor, no tengo que retrabajar el recipiente para llevarlo a un espesor de extremo y que me coincida en la soldadura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Hagamos el mismo ejemplo que hemos tomado acá, el mismo ejemplo, pero vamos a suponer que el extremo es semiesférico. El extremo de este recipiente que venimos calculando, vamos a suponer que es semiesférico, ¿no? Ahí cambiaría la fórmula, esta fórmula cambiaría, sería, bueno, la presión por el diámetro, 2, la tensión admisible, perdón, 4 veces, acá 4 veces la tensión admisible, también por E, menos 0,4 por P, más sobre espesor de corrosión si queremos. ¿Sí? Bueno, la tensión admisible, pongamos la misma que pusimos recién. La temperatura es la misma. Se nos ha agregado acá un coeficiente y esto en vez de ser 2 es 4. Ya así, a simple vista, estamos viendo que si yo acá lo divido por 4 ahora en vez de 2, seguramente que me va a dar casi la mitad del otro. Bien, para 850, que fue el primer cálculo, tenemos 19,53 milímetros. ¿Sí? Bien, fíjense ustedes lo significativo que fue o que es cambiar la geometría del extremo del recipiente. Ahora sí, vale la pena, digamos, sí comprar distintos materiales para un extremo que para el recipiente y se va a tener que hacer una especie de mecanizado en el extremo porque, por ejemplo, esto sería así. Supongamos que este sería el extremo semiesférico, ¿no? Entonces yo tengo más o menos la mitad del espesor del extremo que del recipiente. Este es el espesor del recipiente, este es el espesor del extremo. Entonces, yo lo que necesito hacer ahí es una especie de retrabajo acá, más o menos así. O sea, sacaría todo esto, ¿sí? A través de un proceso, lo saco. Entonces, igualo en la zona de soldadura tope, igualo los espesores. Entonces acá ahora puedo soldar tranquilamente, los espesores son los mismos, por lo tanto no es que se me va a fundir más uno que otro, va a ser una soldadura tope buena, aunque tuve que hacer un pequeño retrabajo en el recipiente, en el espesor del recipiente, para poder eficientizar mejor mi soldadura. ¿Eh? Pero fíjense ustedes cómo la geometría, repito, del extremo hace que el espesor de ese extremo sea diferente al del recipiente. Por eso para cada extremo, para los cónicos, toricónicos, ahí ustedes tienen en las gráficas también la fórmula para encontrar el espesor del extremo del recipiente. ¿Estamos? Sea la mitad de lo que habíamos calculado. Profe, Escucho. entonces como que siempre convendría hacerlo semiesférico, salvo por falta de espacio, ¿no? ¿O hay algún otro motivo para no elegir el Bueno, semiesférico? salvo por falta de espacio, por falta de plata, porque es más costoso fabricar un semiesférico que cualquier otro, es más costoso, ¿sí? Realmente
vale la pena cuando tenemos presiones muy grandes. Estos semiesféricos, por ejemplo, se usan mucho para almacenamiento de hidrógeno, que son presiones muy grandes las que está el hidrógeno líquido. Entonces, vale la pena, digamos, hacerle ese tipo de esférico y afrontar ese costo, porque tenemos una presión importante. Ahora, si son presiones medias o bajas, ya con solamente que hagamos es elíptico, por ejemplo, estos semielípticos, o toricónicos, que son esos medios bombeas así convexos, con un anillo, digamos, circular, que es el que aleja la soldadura del extremo propiamente dicho, ¿se acuerdan? Para que la soldadura no esté afectada por tensiones importantes en la unión. Entonces, ahí sí. Eso es otro tipo de extremo, ¿no? Toricónicos, toriesféricos, elípticos, se hacen a través de una especie de embutidos. Es decir, tienen una matricería y a través de embutidos, es decir, de presión de un cilindro superior con un modelo o una forma, digamos, de ese tipo, presiona a la plancha, la placa esta de acero, la presiona y la deforma plásticamente hasta tomar la forma de la matriz hembra, digamos que se llama. De esa manera se fabrican más fácilmente. En cambio, los semiesféricos, normalmente, fíjense ustedes que no se podría deformar de esa manera, sino que se hacen con especies de gajos, como una mandarina. Fíjense ustedes en los recipientes de los camiones de gas que transportan gas, por ejemplo, se hacen como con gajos, ¿sí? Y van formándose así una semi-esfera, con muchos pedazos, muchos gajos de esto, soldados a su vez, o sea, tienen mucha mano de obra, mucha soldadura para formar un cajete esférico. No se puede hacerlo así por deformación como se hacen los otros, porque eso sería como un embutido muy profundo donde el material se desgarraría. No puede deformarse tanto el material plásticamente porque se rompe. Y los que son elípticos o toricónicos o cóncavos, es una curvatura muy amplia, por lo tanto esa deformación plástica que ha sufrido el material la admite. Un acero la admite. El semiesférico, como es una deformación muy profunda, muy larga, se produce el desgarro del material. No soporta esa deformación plástica tan larga. ¿Estamos? Por eso le digo, conviene en algunos aspectos, básicamente cuando sí se necesita que por presión lleve ese tipo de extremo, porque si no sería muy grueso el extremo, y por el costo, básicamente. Lo demás son mucho más baratos los extremos que el semiesférico. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo les voy a poner ahora, no ahora, mañana, les voy a poner algún ejercicio para que hagan, para que ustedes puedan pulir algunas dudas que tengan. Y si a ustedes les parece, digamos, la semana que viene de clase todavía, no es de parciales, ¿no es cierto? Es de clase. No, perdón, de clase. ¿Es de examen la semana que viene? No, la semana que viene es de clase todavía. No, es de clase. Por eso. Pero estamos dentro del cronograma, digamos, académico de clases. Sí, los finales son la semana siguiente, La digamos. siguiente, perfecto, eso iba, porque nosotros tenemos exámenes los martes normalmente. Entonces, si a usted le parece, podríamos hacer una clase de consulta el martes para que quiera. ¿Qué les parece? Bueno, no tengo drama. Ahí voy a contestar una pregunta que me han hecho. Sí, no hay ningún problema, chicos. Si ustedes quieren, lo hacemos el lunes. Profe, ¿quedaron definidas las fechas para los recuperatorios del sol y esto?
Me parece que la habíamos anotado, pero era la primera fecha de examen después de esto. O sea, tenemos esta clase, o el examen, mejor dicho, parcial, el jueves que viene. Después tenemos una semana sin clases. ¿Sí? Ah, tenés razón, fecha de examen. Bueno, no me acuerdo si lo pusimos fecha y vos sabés que he buscado el cuaderno y me lo dejé en el taller, el otro cuaderno donde tenía todo macheteado, además la lista y todo lo tenía en el otro cuaderno, me lo olvidé en el taller. No me acuerdo si ahí lo habíamos fijado, pero me parecería a mí conveniente que para que la semana de examen el que tenga que rendir rinda, pueda rendir, la haríamos en la otra semana que no haya examen, si a usted le parece. Sí, me reparece a mí. Sí, Estaría a mí bueno. también. ¿Parece? Después lo hablo con Gastón por las dudas, el tema del Solid no me meto. Pero por mi parte, y si me parece que le convendría a lo mejor a ustedes, supongamos que para mantener el jueves, podría ser el jueves siguiente a la semana de examen, a las 6:15 de la tarde. Si hacemos los dos juntos, también me parece que podría ser conveniente, hacen dos exámenes el mismo día. ¿Qué les parece? No, Bueno, yo tampoco, la verdad. después Igual lo ojalá pon, igual a mí en el Soli me fue mal, pero ojalá que en este nos vaya bien. bueno, bueno. Después lo hablo con Gastón. Por mi parte, yo no tengo drama de hacerlo el jueves después de la semana de examen. Sería esa semana libre, entre comillas. Bueno, yo tomaría ponerle jueves. Bueno, hablemos con Gastón cuando pueda él. Si Gastón puede a lo mejor el miércoles antes de su jueves, bueno, que lo tome el miércoles o el martes. No sé. Puede ser, por mi parte no tengo drama de, si él no puede algún día y puede el jueves, bueno, que tome el jueves, yo tomo otro día. No tengo problema. Entonces, en principio quedamos así. Podría ser jueves los dos, o si Gastón tiene algún otro día que él pueda darle la de Soli, que le dé Soli otro día. ¿Eh? De esa semana. ¿De acuerdo? Claro, exacto. Ahora tenemos el 18. Después se llama, sí, sería el 2 recuperatorio, por mi parte. Vemos si Gastón puede, a lo mejor el primero, sería el miércoles. ¿Qué les parece? Bueno, Sí, a mí también, perfecto. Sí, profe, a mí también. bueno, Sí, profe. en principio hacemos eso. ¿Eh? Para contestar, ahí me habían preguntado para recipientes qué extremos podrían usarse para recipientes con presiones exteriores. Bueno, acá en este apunte que les había puesto yo, ¿sí? Tenemos un cuadro sinóptico de tanto el cálculo del espesor del recipiente para presiones interiores o para presiones exteriores, acá lo tenemos, en la columna izquierda presión interior y columna derecha presión exterior, y acá tenemos lo que son las cabezas hemisféricas, elipsoidales, cónicas, torisféricas, tanto para interior como para exterior. Esto creo que está también en el manual de Meillesi, también está esto. Bueno, hay otro apunte que también creo que lo vimos con ustedes, que no me acuerdo si era ese u otro, pero bueno, ahí están, y el de Meillesi también está en el manual de Meillesi. Ahí están
toda la fórmula y se puede utilizar lo mismo. El criterio de los extremos, en el caso de presión externa, es muy parecido al de presión interna para el cálculo. No hablo en fórmula, sino en el sentido que los extremos de un recipiente con presión exterior normalmente no sufren nada. Lo que se pandea, lo que se deflexiona son las paredes del recipiente. Los extremos, al contrario, cuando vimos recipientes con presiones externas, dijimos que los extremos valían como soportes del recipiente, y si los extremos estaban en una distancia menor a la longitud crítica, ayudaban a que se mantuviera, digamos, sin deformarse el recipiente. En la medida que esa longitud crítica era superada por un recipiente, decíamos que si le agregamos los refuerzos en distintas longitudes que tuvieran dentro de esa longitud crítica de colapso, el recipiente también seguía soportando porque los anillos hacían de refuerzo. Las tapas son un refuerzo en sí mismas, ¿no es cierto? Por eso cuando tenemos recipientes relativamente cortos y con presión externa, no pasa nada, la presión de colapso es muy alta porque los extremos ayudan mucho. En un recipiente de presión exterior, lo que se deforma básicamente son los cilindros, la parte cilíndrica del recipiente. Los extremos normalmente quedan enteritos, no pasa nada. Hay por ahí en YouTube, ustedes si pueden curiosear un poco, vean, pongan recipiente con presión exterior, y hay casos de recipientes que le hacen vacío, 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 hasta que llega un momento donde la presión es tan grande de vacío, ¿no es cierto?, que se abolla, se aplasta todo el recipiente, y ustedes fíjense que los extremos quedan dentro de todo armados. Por supuesto que no van a quedar perfectos ni quedan paraditos, se van a deformar de alguna manera porque el recipiente se deforma todo, ¿sí? Pero fíjense que queda casi sin ningún daño los extremos y el recipiente queda abollado todo. Hay varios, hay en YouTube, fíjense ustedes, hay recipientes con presión externa y ustedes fíjense que van aumentando la presión, digamos, de vacío hasta que el recipiente no aguanta más y ¡pac! Deflexiona y se abolla todo. Y los extremos no. Bueno, entonces, quedamos lunes que viene, el jueves, por supuesto. El lunes, perdón, ¿dónde estamos? Noviembre. Entonces sería el lunes 15, consulta. 18:30, lo voy a poner un poquito más tarde si llego mejor en mi caso. 18:30. Y que se quiera conectar, se conecta 18:30 y y charlamos. Sí, yo les voy a dar 2 de cada uno por lo menos, ahora para que ustedes practiquen, y el lunes, que nos vemos todos, o los que quieran, lo repasamos. Si alguno tuvo alguna dificultad en resolverlo, a esto que les mando, lo aclaramos ahí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes que nos vamos. Profe, ¿el parcial es la semana que viene a las 6 o a las 6:15? 6:15. 6:15. A ver, le voy a pasar lista, digamos, ahí, porque no tengo la lista, me la tengo en otra carpeta. Bueno, a ver, Negro. Presente. Aguirre, Presente. Javier. Romanín, Facundo. Presente. Rifero, Dana. Mansilla, Yelem. Heredia, ¿cuánto? Heredia Manzano Martina. Manzana. Se corta la letra de Domínguez, Iván.
Díaz Tosolini. Florencia Carpio. Belén Arisi. Figueroa Natali. Saade Juan. Valfredo Jeremia. Sebastián Guido. Amancay Herrera. Elizondo Camila. Manzano Leandro. Bueno, estamos todos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Con respecto al tema del parcial de Gastón, ustedes dicen que le falta un poquito de tiempo, digamos. Ajá. Sí, a mí ¿Y los de- también. Bien. Bueno. ¿Qué les dio? ¿Un ensamble? ¿Hacer alguna pieza y ensamblarlas? Ajá. Ajá. Ujú. Ajá. Está bien. Está bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Con el tema del certificado de asistencia parcial, yo le había mandado 2 mails al otro profe, pero no, debe ser que no los vio. No sé si usted le puede preguntar o si me lo puede hacer usted. Perdóname. Vos necesitas un certificado. Sí, de asistencia parcial. Bueno, espérate que tengo todo. ¿Cuál es tu legajo? Ahí está en el nombre, 75072. Ah, perdón, 75072. ¿Y a dónde te lo mando? Ah, bueno, muchas gracias. ¿A dónde te lo mando? Profe, Perdón. Regina, Sí, dame un correo o algo para que te lo mande. se lo escribo en el chat si quiere. Dale. Bueno. ¿Y a profe, nombre de yo quién? disculpe, Perdón. ¿A nombre de quién, Regina? O solamente que certifico que vos tuviste parcial hoy. Claro. Bien. O sea, sé que hay un modelo que usan todos los profes, pero yo intenté descargarlo desde autogestión y no me dejaba modificar la fecha, Ajá. pero el profe Poncio ayer me dijo que lo podía hacer él, no sé. Bueno, si no lo haremos y después si no te sirve, bueno, ya veremos qué haremos. ¿Qué es eso? Bueno, Bueno, muchas gracias. te lo hago. Y perdóname, ¿dónde te lo mando? Ah, mándame. Ah, ahí está. Bueno, Ahí le gracias. escribí. Sí, ¿qué otro tiene otro problema? yo, profe, también le quería pedir sobre eso, sobre el certificado de asistencia de examen para presentar en el trabajo. Bueno, para este parcial que hubo ahora. Sí, y ahí yo le mando en el chat. Romanín Facundo. Dale. ¿Dónde está Romanín Facundo? Para Ahí le ver. mandé el mail, profe. ¿Cuál es tu número de legajo? Ahí se lo escribo. Sobre la fecha del certificado de autogestión, lo que me supo pasar en otra materia fue que solamente los profes, una vez al firmarlo e imprimirlo para guardarlo, ahí se ponía la fecha del día que lo hacían.
Sí, la verdad que ahora nunca he hecho de esto así. Pero bueno, ya veo. Si preguntaré a algunos que haya hecho que me lo pase. De igual manera, profe, en mi caso particular, con cualquier tipo de certificado, ya me lo aceptan como válido. Perfecto. Y Muchas ahora te lo gracias, mando. profe. Ah, te lo mando ahí. Bueno, ya mañana te lo voy a mandar. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, chicos, nos vemos. Que sigan bien. Hasta el lunes. Chao, No, profe. ustedes. Chao, Chao, profe. nos vemos. Suerte.